De hecho, ahora que estoy detenido tengo información de que una de mis víctimas era portador del VIH. En cierta manera evité la propagación de ese virus. A estas alturas considero que en cierta manera hasta le hacía un bien a la sociedad. Bueno, los metía en maletas y los dejaba abandonados en la vía pública. Para poder hacer eso sacaba las maletas del departamento, abordaba un taxi y hacía, digamos que un relevo de taxis. Me bajaba en cualquier lugar del primer taxi, tomaba otro y ya después abandonaba las maletas. El problema fue en el último que, cuando salí del edificio con la maleta, pasó un rondín de vigilancia de seguridad pública. De manera que abandoné la maleta afuera del departamento. La soltaste. Esa maleta la vio un transeúnte. Yo me di cuenta de eso. Yo quería regresar, agarrarla, apoderarme otra vez y irme a abandonarla. Bueno, ya no se pudo porque este transeúnte que andaba con un perrito corriendo, se puso a revisar ahí, vio el cadáver y dio aviso. Llegan ya patrullas y bueno, en fin. De ahí empiezan a checar el rastro que había dejado la maleta al arrastrarla y llegan hasta mi departamento y es así como las autoridades empiezan a jalar el hilo negro a través de la ubicación del departamento. Con quien me da mucha vergüenza más y por quien más me duele es por las familias, por las mamás, por los papás, por los hermanos. Porque las víctimas ciertamente sufrieron. Los asusté, los tuve días secuestrados sin saber qué va a ser de ellos. Los torturaste. ¿No? Sí. Eso ha salido en informes y eso es falso. Yo jamás les toqué un cabello, nadie Te hemos nunca les platicado tocó. que los amarrabas y luego los llevaste a colgar también. Bueno, los amarrados. ejecuté a través, digamos, de la horca, pero nunca los lastimé mientras estuvieron ahí. Los días que estuvieron ahí estuvieron tranquilos. Me avergüenza, pero no puedo echar el tiempo para atrás. Como dije, lo único que me queda, pues, tal vez el único sentido que le encuentro tal vez en mi vida ya sea mantenerme vivo hasta que Dios quiera y pagar. Si es sufrir, pues seguir sufriendo y pagando. ¿Qué le diría? Que me perdone. Que me perdone. Nada más. Perdón. No, está bien. Raúl Ociel decidió esa noche salir con un amigo llamado Juan Enrique Madrid Manuel y fueron a un bar gay llamado El Cabaretito Neón. Apenas él llegó, se acercó a la barra y pidió algo de tomar. Al poco tiempo su compañero comenzó a conversar con uno de los jóvenes que estaba junto a la puerta, quien era Juan Carlos Alfaro, de 21 años. Raúl Ociel salió del bar, se fue camino al hotel, mientras Juan Madrid, su amigo, se quedó conversando con el joven. Juan Madrid se quedó hablando un rato más con el chico hasta que le preguntó si quería ir a un lugar más privado, a lo que Juan Carlos respondió que sí. Salieron del bar y se fueron camino al Hotel Amazonas, el mismo donde Ociel había ido unos minutos antes. Ya en el hotel ingresaron a la habitación 619, los dos hombres estaban empezando a besarse, estar un poco más juntitos. Le ofreció una pastilla diciéndole que era una menta, a lo que Juan Carlos sin dudar aceptó y se la metió a la boca. A los pocos minutos Juan Carlos se desvaneció y quedó inconsciente. Un poco después Juan Carlos se despertó, él estaba amarrado a la cama y tenía una cuerda alrededor del cuello. Antes de empezar a gritar, los dos hombres le dijeron que si hacía algún tipo de ruido lo iban a tirar por la ventana, y tomemos en cuenta que ellos estaban en el piso 6 de ese edificio. Raúl Ociel y Juan Madrid entonces le obligaron a que brinde los números de teléfono de su familia para llamarlos y pedir un rescate. Juan Carlos estuvo secuestrado por una semana en total. En casi todo ese tiempo los secuestradores lo estaban vigilando, pero en un momento ya al final de esa semana, Raúl Ociel y Juan Madrid habían salido por varias horas, que fue cuando Juan Carlos empezó a gritar, a pedir ayuda,
pudo arrastrarse hasta la puerta de la habitación, que fue cuando los empleados del hotel lo escucharon y lo ayudaron. Juan Carlos fue rescatado, la policía fue hasta el hotel para levantar evidencias y afortunadamente, a pesar de esa semana terrible que tuvo que vivir, Juan Carlos había vuelto con su familia sano y salvo. La familia de este chico había recibido el llamado de rescate, de pedido de rescate, pidiendo un total de 3,000 pesos mexicanos de esa época. Lamentablemente, las autoridades no pudieron encontrar a los dos hombres a pesar de los esfuerzos de rastrearlos. Al parecer, cuando la noticia de este rescate salió en todos los medios de comunicación, ellos se habían enterado y se esfumaron completamente. Algo que se descubrió con la investigación fue que Osiel tomaba notas de sus errores, o sea, empezó a practicar la mejor manera de poder seducir y ejecutar sus crímenes. Algo que Osiel aprendió con el caso de Juan Carlos era que tenía que averiguar si la familia de la víctima tenía los medios para pagar un rescate, ya que con ese caso no pudieron cobrar nada porque la familia no tenía dinero. Entonces, cuando seducía a sus víctimas, él se aseguraba de preguntar más sobre la familia, y como había perfeccionado su técnica de seducción, no le fue difícil averiguar un poco más sobre los detalles económicos de los padres o parientes del potencial secuestrado. Si la persona hacía comentarios que indicaban que la familia no tenía mucho dinero, entonces lo descartaba. Osiel luego de esto se comunicó de nuevo con su amigo Juan Madrid para retomar el plan de secuestros, pero él decidió en ese momento ser como el líder. Él se encargaría de atrapar a las víctimas, llevarlas hasta su departamento en la calle Molina Enríquez, hacer el llamado de rescate, mientras Juan Madrid sería una ayuda para que el plan saliera de la mejor manera posible. Ellos habían decidido hacer los secuestros en el departamento porque se dieron cuenta que estar en hoteles era riesgoso. Fue así que encontraron a la segunda víctima el 27 de octubre de 2005, llamado Jonathan Razo Ayala. Una vez que había sido llevado al departamento, lo amarraron y mantuvieron en cautiverio. Raúl Osorio llamó a la familia de la víctima pidiendo un total de 50,000 pesos mexicanos de la época, que eran aproximadamente unos 4,500 dólares en el año 2005. Raúl Osiel, en este segundo caso, empezó a torturar a la víctima en los 15 días que estuvo secuestrado, lo que demostraba que Raúl no solo estaba haciendo eso por el dinero, sino que sus intenciones eran mucho más oscuras. Jonathan Razo sufrió muchísimo durante ese tiempo. La familia había pagado el total del pedido de rescate, pero jamás volvieron a ver a Jonathan. El 11 de noviembre de 2005, Jonathan fue asesinado al ser asfixiado. Colocaron su cuerpo en una bolsa negra y luego dentro de una maleta negra que fue llevada hasta las inmediaciones de la estación del metro Chabacano. El 30 de noviembre ocurrió el tercer secuestro. Estamos hablando de Ricardo López Hernández, quien estuvo secuestrado un total de 9 días. El proceso fue similar, lo habían amarrado a la cama y torturado. Pidieron un rescate de aproximadamente 2,200 dólares, pero al igual que con Jonathan, su familia no lo volvería a ver. Lo que hicieron de manera diferente con Ricardo fue que le marcaron en la frente un símbolo de una estrella, esto para supuestamente despistar a las autoridades para que creyeran que era algo referente a un ritual y que no pensaran que estaba enlazado al crimen anterior. Pero aquí no termina todo. 3 otras víctimas serían parte de este plan. El 13 de diciembre de 2005 fue el turno de la cuarta víctima. Estamos hablando de José Ricardo Galindo Valdés. Él había sido llevado al departamento, secuestrado y torturado, pero cuando Osiel llamó a su familia, ellos le habían dicho desesperadamente que no iban a poder pagar el rescate. Y asombrosamente, Osiel decidió liberar al chico, pero con la condición de no denunciar el hecho porque lo iban a encontrar y asesinar. 3 días después de esto, de liberar a este chico, el 13 de diciembre de 2005, Osiel encontró a sus 2 siguientes víctimas. Sedujo primero a Armando Rivas Pérez y consiguió su número, y quedaron en encontrarse al día siguiente. Más tarde logró atraer hasta su departamento a Víctor Ángel Iván Gutiérrez Valderas. Al llegar a su departamento, sometió a Gutiérrez con la ayuda de su cómplice y pidió a la familia un rescate de 1,200 dólares que la familia terminó pagando. El 17 de diciembre se encontró con Armando Rivas, lo convenció de ir a su departamento, donde hizo su mismo procedimiento de siempre, y lo mantuvieron atado en una habitación diferente porque en la otra aún se encontraba Gutiérrez.
Llamaron a la familia de Rivas y le solicitaron también $1,200 para liberarlo y los familiares hicieron el pago. El 22 de diciembre estos dos secuestrados fueron asesinados. Al igual que en los otros casos, metieron los cuerpos en 2 maletas negras y Ociel decidió llevarlas en zonas cercanas de donde había depositado los cuerpos anteriores. Como esa zona no estaba muy lejos de su departamento, los policías siguieron el rastro de que los llevó exactamente al departamento de Raúl Ociel. Lamentablemente no contaban con una orden de allanamiento, entonces no pudieron ingresar al lugar hasta que 5 días después pudieron ingresar para empezar la investigación. A esa altura ya sabían que en ese departamento vivía Raúl Ociel Marroquín, pero necesitaban confirmar que estuviera involucrado para poder arrestarlo. En el departamento encontraron todo: una polea que utilizaba para ahorcar a sus víctimas, posesiones de las mismas e incluso carnets de identidad que guardaba como trofeos. La policía estuvo monitoreando el departamento para ver si alguno de los secuestradores volvía al lugar, hasta que finalmente el 23 de enero del 2006 Raúl Ociel fue al departamento e inmediatamente lo arrestaron. Con tan solo 25 años de edad, fue condenado a 288 años de prisión, convirtiéndose en uno de los asesinos seriales más jóvenes de México. Raúl Ociel, aunque ya estaba preso, no dejó su carrera delictiva. Al parecer, desde la cárcel, él se dedicó a realizar estafas telefónicas, pero según él, en entrevistas recientes, dijo que ya no hacía esto. Juan Enrique Manuel Madrid, el cómplice, se dio a la fuga y jamás fue encontrado, que es lo único que falta para que los familiares de las víctimas tengan un cierre. Juan Enrique Manuel Madrid puede estar en cualquier parte del mundo, puede estar viviendo dentro de México con una identidad falsa, pero también se sospecha que pudo haber viajado a algún país cercano donde estaría viviendo de manera anónima. Hoy Raúl Ociel Mallorquín tiene 42 años y se encuentra tras las rejas en la zona Diamante, el módulo de más alta seguridad en el sistema penitenciario no federal de la Ciudad de México, ubicado dentro del penal de Santa Marta, Acatitla.